Este humilde campesino trabajaba con dignidad, tenía pocos recursos, pero mucho propósito. Su esposa no aguantó la pobreza y lo dejó, lo humilló, lo hizo sentir que no valía nada. Sin embargo, él nunca se rindió. La vida, caprichosa y justa, daría muchas vueltas. El sol apenas asomaba detrás de las montañas cuando Julián, un campesino de manos ásperas y mirada serena, ya estaba de pie. Su vida era sencilla: un rancho de madera, un pedazo de tierra que apenas alcanzaba para sembrar maíz y frijol, y un par de animales que le daban leche y compañía. No tenía lujos, pero sí propósito. Cada amanecer era para él una oportunidad de honrar la tierra, de trabajar con dignidad, de demostrar que aunque la pobreza lo rodeara, su espíritu estaba lleno de esperanza. Su esposa, Clara, lo observaba desde la puerta. Al principio, admiraba esa fuerza silenciosa, esa paciencia que parecía inquebrantable. Pero con el tiempo, la rutina y la escasez comenzaron a pesarle. Mientras Julián veía riqueza en la cosecha que apenas alcanzaba para comer, Clara veía carencias en ropa vieja, una casa sin adornos, sueños que parecían nunca llegar. «Julián, ¿no te cansas de vivir así?», preguntó una mañana, con tono de reproche. «La vida es dura, Clara, pero la tierra siempre responde al que la cuida. Algún día veremos frutos más grandes». Él hablaba con fe, con esa calma que solo tienen los que confían en el tiempo. Ella, en cambio, sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos. La comunidad conocía a Julián como un hombre noble, siempre dispuesto a ayudar. Compartía lo poco que tenía: un saco de maíz para el vecino, un consejo para el joven que quería aprender a sembrar. Su nombre era sinónimo de respeto, aunque no de riqueza. Las noches eran frías, iluminadas apenas por una lámpara de aceite. Julián se sentaba junto al fuego, repasando mentalmente los surcos que debía abrir al día siguiente. Clara, en silencio, lo miraba con una mezcla de cariño y frustración. Ella soñaba con vestidos nuevos, con viajes, con una vida distinta. Él soñaba con cosechas abundantes y con mantener la paz en su hogar. El contraste entre sus sueños era un río que comenzaba a separarlos. Julián no lo veía o no quería verlo. Para él, el amor debía bastar. Para ella, el amor sin prosperidad era una carga demasiado pesada. Un día, mientras trabajaba bajo el sol ardiente, Julián se detuvo a contemplar sus manos llenas de tierra. «No tengo oro ni plata», pensó, «pero tengo propósito, y eso nadie me lo puede quitar». Esa convicción lo mantenía firme, aunque la pobreza le recordara cada día sus límites. Clara, en cambio, comenzó a hablar con vecinas que le llenaban la cabeza de dudas. «Mereces más», le decían. «Un hombre que te dé comodidades, no solo promesas». Esas palabras se clavaban en su corazón como espinas. La tensión crecía. Julián seguía trabajando con la misma fe, pero Clara ya no compartía su entusiasmo. Sus miradas se cruzaban en silencio, cargadas de preguntas sin respuesta. «¿Y si nunca salimos de esta pobreza?», le dijo una noche, con lágrimas en los ojos. «La vida da vueltas, Clara, solo hay que esperar y seguir trabajando». Pero ella ya no quería esperar. El viento soplaba entre los surcos de maíz cuando Clara, con el rostro endurecido por la inconformidad, se acercó a Julián. Él estaba arrodillado, revisando las raíces de las plantas, con la paciencia de quien sabe que la tierra siempre devuelve lo que se le entrega. Pero Clara ya no veía esperanza en esos surcos, solo pobreza. «Julián», dijo con voz firme, «no puedo más». Él levantó la mirada, sorprendido. «¿Qué dices, Clara?». «Que esta vida no es para mí. Ani, estoy cansada de esperar, cansada de promesas que nunca llegan». Las palabras cayeron como piedras en el corazón del campesino. Julián intentó responder, pero su voz se quebró. «He trabajado cada día para darnos un futuro», murmuró. «¿Futuro?», interrumpió ella, con un gesto de desprecio. «¿Llamas futuro a esta choza de madera, a esta ropa gastada, a comer lo mismo todos los días? Yo quiero más, Julián. Quiero vivir, no sobrevivir». El silencio se hizo pesado. Julián sintió que el mundo se le derrumbaba. La mujer que había sido su compañera, la que había compartido noches frías y amaneceres de esperanza, ahora lo miraba como si fuera un fracaso. Clara no solo se fue, lo humilló. Frente a vecinos y conocidos, habló de su pobreza, de su incapacidad para darle una vida mejor. «Un hombre que no progresa no merece compañía», dijo con dureza. Aquellas palabras se esparcieron como fuego en la comunidad. Julián quedó marcado. No era solo el abandono, era la vergüenza pública, el peso de ser señalado como el campesino que no pudo retener a su esposa. Las noches se volvieron más largas. En la soledad de su rancho, Julián recordaba cada instante compartido con Clara. Las risas, los abrazos,
Los sueños que alguna vez parecieron compartidos, ahora todo era un eco vacío. ¿Por qué me dejaste, Clara?, susurraba al viento, como si la tierra pudiera responderle. El dolor lo consumía, pero no lo destruía. En su interior, una chispa de dignidad seguía viva. Aunque humillado, herido, Julián no estaba dispuesto a rendirse. La comunidad lo miraba con compasión. Algunos le ofrecieron palabras de aliento, otros lo criticaron en silencio. Pero Julián, con la frente en alto, decidió que no sería la burla de nadie. Me dejaste por pobre, pensaba, pero la pobreza no será eterna. El abandono de Clara fue como una herida abierta en el corazón de Julián. Durante semanas, el silencio de la casa se volvió insoportable. Cada rincón parecía recordarle su ausencia. La silla vacía junto al fogón, la cama fría, los utensilios que ya nadie usaba. El dolor era profundo, pero en medio de esa soledad, Julián tomó una decisión. No dejaría que la humillación lo definiera. Una madrugada, mientras el cielo aún estaba cubierto de estrellas, se levantó con una fuerza distinta. Se miró las manos, endurecidas por el trabajo, y pensó: si la tierra me ha dado poco, es porque yo le he pedido poco. Es hora de exigirle más, de entregarle más. Comenzó a trabajar con una disciplina férrea. Ya no se conformaba con sembrar lo mismo de siempre. Buscó nuevas semillas, experimentó con técnicas que había escuchado de otros campesinos más prósperos. Se levantaba antes que el sol y regresaba al rancho cuando la luna ya estaba alta. El cansancio era brutal, pero el propósito lo mantenía en pie. Un vecino, don Ernesto, lo observaba con curiosidad. «Julián, ¿qué te impulsa a trabajar así?», le preguntó un día. «El dolor, don Ernesto, el dolor de haber sido humillado, pero también la esperanza de demostrar que la pobreza no es una condena». Don Ernesto, conmovido, le ofreció ayuda. Le enseñó a rotar cultivos, a aprovechar mejor el agua de lluvia, a vender directamente en el mercado, en lugar de depender de intermediarios. Julián escuchaba con atención, anotaba cada consejo y lo ponía en práctica con una paciencia admirable. Los primeros frutos llegaron lentamente. Una cosecha más abundante que la anterior, un pequeño excedente que pudo vender en el pueblo. Con ese dinero, compró herramientas nuevas y reparó su rancho. Poco a poco, la casa dejó de ser una choza triste y se convirtió en un hogar digno. La comunidad comenzó a notar el cambio. El campesino que había sido señalado como pobre y abandonado, ahora mostraba señales de progreso. Su mirada ya no estaba apagada, brillaba con determinación. «Julián, tus maíces están más verdes que nunca», comentaban los vecinos. «Es la tierra», respondía él con humildad. Siempre responde cuando uno la cuida con amor. Pero no era solo la tierra, era su espíritu, fortalecido por la adversidad. Con el tiempo, Julián logró comprar un terreno más amplio. Allí sembró café, un cultivo que requería paciencia, pero prometía mejores ganancias. Trabajaba día y noche, cuidando cada planta como si fuera un hijo. El aroma de las flores de café llenaba el aire, y Julián sentía que la vida comenzaba a darle una segunda oportunidad. En el mercado, su nombre empezó a sonar con respeto. Los compradores lo buscaban porque sabían que su producto era de calidad. «El café de Julián es distinto», decían. Esa reputación le abrió puertas y pronto comenzó a vender a comerciantes de otras regiones. El dinero llegó, pero no lo cambió. Julián seguía siendo el mismo hombre sencillo, agradecido, generoso. Ayudaba a otros campesinos, compartía sus conocimientos y nunca olvidaba las noches de soledad que lo habían impulsado a levantarse. Una tarde, mientras observaba sus campos florecientes, recordó las palabras de Clara: «Un hombre que no progresa no merece compañía». Sonrió con serenidad. «Pues aquí estoy, Clara», susurró al viento, «progresando, no por ti, sino por mí». El renacer de Julián no fue solo económico, fue espiritual. Aprendió que la humillación puede ser un motor poderoso, que el dolor puede transformarse en fuerza y que la dignidad nunca debe perderse. Ahora, su casa era un lugar lleno de vida. Los vecinos lo visitaban, los niños jugaban en su patio y él los recibía con alegría. La soledad que lo había consumido se transformó en compañía, en respeto, en reconocimiento. El campesino pobre ya no existía. En su lugar había un hombre próspero, fuerte, admirado. Y aunque en su corazón aún quedaba la cicatriz del abandono, esa cicatriz era ahora un recordatorio de que la vida puede dar vueltas inesperadas. El tiempo había pasado, y Julián ya no era el mismo campesino pobre que Clara había dejado atrás. Sus tierras florecían, su nombre era respetado en el mercado, y la comunidad lo veía como un ejemplo de superación. Mientras tanto, Clara vivía una realidad muy distinta. Al principio,
Pensó que su decisión había sido acertada. Se fue con la esperanza de encontrar una vida más cómoda, de hallar a alguien que le ofreciera lo que Julián no podía darle. Pero pronto descubrió que las promesas de abundancia eran solo espejismos. Los hombres que buscó no tenían la nobleza ni la paciencia de Julián. Algunos la trataron con indiferencia, otros la usaron y la dejaron. La riqueza que soñaba nunca llegó, y lo que sí llegó fue la soledad. Las noches se le hicieron eternas. En su mente aparecían recuerdos de Julián, su mirada serena, sus manos firmes trabajando la tierra, su voz tranquila diciéndole que la vida da vueltas. Esas palabras, que antes le parecían vacías, ahora resonaban como una verdad dolorosa. Un día, caminando por el pueblo, Clara escuchó unas mujeres hablar en la plaza. ¿Has visto las tierras de Julián?, decía una con admiración. Están más verdes que nunca. Dicen que ahora vende café hasta en otras regiones, respondió otra. Ese hombre sí que supo levantarse. Clara sintió un nudo en la garganta. El campesino que había despreciado por pobre ahora era un hombre próspero, admirado, y ella, que lo había humillado, estaba sola, sin rumbo, cargando con el peso de su decisión. Esa noche no pudo dormir. Se levantó y caminó hasta el viejo camino que llevaba a la casa de Julián. Desde lejos vio la luz encendida en su rancho, que ahora parecía más grande, más firme, más lleno de vida. Escuchó risas de vecinos que lo visitaban, voces de niños jugando. El lugar que antes había sido triste y silencioso, ahora rebosaba de alegría. Las lágrimas le llenaron los ojos. ¿Qué hice?, susurró para sí misma. Lo dejé por pobre, y ahora es rico en todo lo que importa. Durante días, Clara buscó el valor para acercarse, la vergüenza la consumía, pero el arrepentimiento era más fuerte. Finalmente, decidió enfrentarse a su pasado. Una tarde, cuando Julián regresaba del campo con las manos llenas de tierra y el rostro iluminado por el sol, Clara apareció en el camino. Él la miró sorprendido, con una mezcla de serenidad y distancia. «Julián», dijo ella, con voz temblorosa, «he venido a pedirte perdón». Él guardó silencio, observándola con calma. «Me equivoqué», continuó. «Te dejé por pobre, te humillé, y ahora entiendo que la riqueza no está en el dinero, sino en la dignidad, en la paciencia, en el amor que tú siempre me diste». Las lágrimas corrían por su rostro. Clara se arrodilló frente a él, suplicando: «Déjame volver, Julián, dame otra oportunidad». El campesino la escuchaba, pero su corazón ya no era el mismo. El dolor que había sufrido lo había transformado. Clara veía en sus ojos que ya no había amor, solo respeto y distancia. «Clara», respondió finalmente, «la vida me enseñó que no se puede sembrar desprecio y esperar cosechar amor. Tú tomaste tu decisión y yo aprendí a vivir con ella. Hoy soy otro hombre y mi camino ya no depende de ti». Clara bajó la cabeza, derrotada. El arrepentimiento la consumía, pero sabía que era demasiado tarde. Julián había renacido y ella había quedado atrapada en el pasado. El sol caía sobre los cafetales cuando Julián regresaba del campo. Sus manos estaban cubiertas de tierra, pero su rostro reflejaba serenidad. Había aprendido a vivir con esfuerzo, y cada día era un recordatorio de que la dignidad se construye paso a paso. Al llegar a la entrada de su casa, se detuvo Ana allí. De pie estaba Clara. El tiempo había dejado huellas en ella. Su mirada ya no era altiva, sino cansada. Sus ropas gastadas, su voz temblorosa. Julián la observó en silencio, con una mezcla de sorpresa y distancia. «Julián», dijo ella, apenas audible, «he venido porque no puedo más». Él apoyó la azada en la pared y cruzó los brazos. «¿Qué buscas aquí, Clara?». Ella respiró hondo, como quien se prepara para una confesión. «Busco, perdóname, me equivoqué. Te dejé por pobre, te humillé, y ahora entiendo que la riqueza no está en el dinero. Tú siempre tuviste lo que más importa: propósito, paciencia, amor. Yo fui ciega, y ahora estoy arrepentida». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Se acercó un paso, como si quisiera acortar la distancia que los separaba. «Déjame volver, Julián. Dame otra oportunidad». El silencio se hizo pesado. Julián la miraba con calma, pero en su interior las emociones se agitaban. Recordaba las noches de soledad, las palabras crueles que ella había pronunciado, la humillación pública. Recordaba también el esfuerzo que había hecho para levantarse, para demostrar que la pobreza no era eterna. Finalmente habló, con voz firme: «Clara, la vida me enseñó que no se puede sembrar desprecio y esperar cosechar amor. Tú tomaste tu decisión y yo aprendí a vivir con ella». Ella cayó de rodillas,
suplicando: «Por favor, Julián, no sabes cuánto me arrepiento. He buscado en otros lo que tú me dabas y nunca lo encontré. Nadie tiene tu nobleza, tu paciencia. Nadie me miró como tú me mirabas». Julián cerró los ojos un instante, como si buscara fuerza en su interior. Cuando los abrió, su mirada era clara y serena. «Clara, ya no siento lo mismo. El amor que tenía por ti murió el día que me dejaste. No puedo fingir que nada pasó. No puedo abrirte la puerta de mi corazón cuando tú misma la cerraste». Ella sollozó, golpeada por la verdad. «¿Entonces no hay esperanza?». «La esperanza siempre existe, pero no aquí, no entre nosotros. Tú tendrás que encontrar tu camino y yo seguiré el mío». Con esas palabras, Julián dio un paso atrás y entró en su casa. Clara quedó afuera, derrotada, con el peso de su arrepentimiento sobre los hombros. El campesino había tomado su decisión. No volvería a mirar atrás. Dentro de la casa, Julián se sentó junto al fuego. Su corazón estaba tranquilo. Había enfrentado el pasado y lo había dejado ir. La dignidad, esa que nunca perdió, ahora brillaba más fuerte que nunca. El amanecer iluminaba los cafetales de Julián. El aire olía a tierra fértil y a esperanza. El campesino, ahora convertido en un hombre próspero, caminaba entre sus plantas con la tranquilidad de quien ha vencido la adversidad. Cada hoja verde, cada fruto maduro, era un testimonio de su esfuerzo y de la vida que había decidido construir sin mirar atrás. Clara, en cambio, vivía en sombras. El arrepentimiento la acompañaba como un fantasma. Había intentado regresar, había suplicado, pero Julián ya no la quería. Sus palabras aún resonaban en su mente: «No se puede sembrar desprecio y esperar cosechar amor». Esa frase se convirtió en una sentencia que la perseguía día y noche. En el pueblo, la gente hablaba con respeto de Julián. «Ese hombre es un ejemplo», decían. «Lo humillaron, lo abandonaron y aún así se levantó». «La vida da vueltas», respondían otros. «Hoy es él quien brilla y ella quien carga con su error». Julián escuchaba esos comentarios con humildad. No buscaba venganza ni gloria. Su victoria era silenciosa: la paz de haber superado el dolor, la dignidad de mantenerse fiel a sí mismo. Una tarde, mientras compartía café con vecinos, alguien le preguntó: «¿No te duele verla así, Julián?». Él sonrió con serenidad: «El dolor ya pasó. Ahora solo siento compasión. Cada quien cosecha lo que siembra. Yo sembré paciencia y trabajo. Ella sembró desprecio. La vida le dio su cosecha. Guay, amei, la maya». Clara lo observaba desde lejos, incapaz de acercarse otra vez. Veía cómo los niños corrían por su patio, cómo los vecinos lo buscaban, cómo su casa rebosaba de vida. Y ella, sola, comprendía que había perdido no solo a un hombre, sino a la oportunidad de compartir un destino noble. El campesino siguió adelante. Sus tierras crecieron, su nombre se hizo respetado más allá del pueblo, y su vida se llenó de nuevas amistades y oportunidades. Nunca volvió a casarse, porque entendía que su mayor compañía era la tierra y la dignidad que había cultivado en ella. El mensaje de su historia se convirtió en una lección para todos. La verdadera riqueza no está en los lujos ni en las apariencias, sino en la paciencia, en la fe, en la capacidad de levantarse cuando la vida golpea. El narrador de esta historia nos deja con una reflexión clara: la vida da vueltas. Hoy puedes ser pobre y humillado, mañana puedes ser respetado y próspero. Lo importante no es lo que otros digan de ti, sino lo que tú decides sembrar en tu camino. Julián sembró dignidad y la cosechó. Clara sembró desprecio y cosechó arrepentimiento. Así termina la historia de un campesino humilde que nunca se rindió, que convirtió el dolor en fuerza y la humillación en victoria. Una historia que nos recuerda que la vida siempre recompensa a quienes trabajan con propósito y nunca pierden la fe.